En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos, concédenos gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Bienvenidos hermanos a su canal La Biblia en un entorno católico. Hoy vamos a ver el capítulo 11 del libro del profeta Isaías, continuando con esta serie de los profetas. ¿Y de qué va a tratar? Bueno, inicio regresándome un poco en la historia al segundo capítulo del libro de Samuel, capítulo 7, versículos 12 en adelante, 12, 13 y 14, donde el profeta Natán de parte de Dios le dice a David: y cuando tu vida llegue a su límite y te acuestes con tus padres, confirmaré después de ti a la descendencia que saldrá de tus entrañas, y consolidaré el trono de su realeza. Él constituirá una casa para mi nombre, y yo consolidaré el trono de su realeza para siempre. Yo seré para él un padre, y él será para mí un hijo. Bueno, eh, dicho esto, sabemos, pues, por el, por el profeta Natán, que Dios le concederá a David que el Mesías sea un descendiente suyo, y además promete que reinará para siempre, es decir, para toda la eternidad, por los siglos de los siglos, en latín per secula seculorum, por siempre y para siempre, por los siglos de los siglos. El capítulo 11 va a hablarnos de ese descendiente de David, y aunque aquí se dice que inicia diciendo el capítulo 11, versículo 1, dará un vástago el tronco de Jesé, o sea, no dice David, dice Jesé, pues recordemos que Jesé es el padre de David. Jesé de Belén es el padre del rey David, es una familia de pastores. Pues iniciamos con la lectura y un poco con la meditación y cómo podemos traer esto a nuestra actualidad, a nuestra vida, al beneficio de nuestra salvación. Dará un vástago el tronco de Jesé, un retoño de sus raíces brotará. Reposará sobre él el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor de Yahvé. El profeta nos habla de este Mesías, de este descendiente de David, pues en la plenitud del Espíritu Santo, es decir, en los 7 dones que otorga el Espíritu Santo, él tendrá la plenitud. Y no dice que será una ramita, dice que este brote surgirá de las raíces, es decir, de las raíces del reino, que es el rey David. Aunque el primer rey de Israel no fue David, fue Saúl, fue un rey fallido, fue un rey que no actuó conforme a la voluntad de Dios. Y Dios se buscó un rey según su corazón, según el corazón de nuestro Dios. Y pues sí me gustaría un poquito hablar de estos 7 dones sin llegar a profundizar mucho en ello. Hay muchísimo, se ha hablado, y cada fiesta de Pentecostés, yo sé que en sus parroquias les detallan cada uno de los 7 dones, así es que no vamos a entrar muy profundo en esto, simplemente conocer que el espíritu de Yahvé es espíritu de sabiduría. La sabiduría no es un cúmulo de conocimientos. La sabiduría puede ser un cúmulo de experiencias, pero más que nada está en la toma de decisiones. Decía en la película de Forrest Gump, me queda muy grabado aquel momento en que, siendo niño, sube al autobús escolar y le pregunta el operador del autobús: ¿eres tonto? Y Forrest le contesta: tonto es el que hace tonterías. Entonces la sabiduría no se trata de saber mucho, sino de obrar conforme a lo correcto. Este es el don de la sabiduría.
Sabiduría e inteligencia. La inteligencia es una de las potencias del ser humano y pues muchos no la usan, ¿no? Hoy veía la publicación de una compañera evangelizadora de tiempo completo que le pedía ahí a sus conocidos que trataran de conectar la lengua al cerebro. Yo le dije, "Pues, a lo mejor la traen conectada, pero traen el cerebro apagado. Hay que tocar el botón de encendido y el botón de encendido del cerebro es muy difícil prenderlo si está caminando la lengua. Hay que aprender a callar para poner a trabajar la inteligencia. La inteligencia reside en nuestra alma. Cuando nosotros entreguemos nuestra alma al Señor, si algo se va a ir con nosotros es nuestra inteligencia. Entonces hay que usar la razón. Espíritu de ciencia, no se trata de conocer mucho de matemáticas, de conocer mucho de física, de química, o de las ciencias exactas. La ciencia implica conocimiento. Aquel que tiene el don de ciencia alcanza a ver. En, en el mundo moderno se habla de hombres visionarios, es decir, que tuvieron una visión, que aprendieron a ver más allá de lo que ven los demás. Y eso sería mi resumen del don de ciencia. Y temor de Yahvé, que también ya lo hemos hablado mucho. No se trata de tenerle miedo a Dios, sino de un reconocimiento de su grandeza, de mi pequeñez, y pues tiene que ir amarrado al amor. Es un temor más parecido al respeto que se le tiene o se le tenía, porque en estos tiempos ya no es tanto, al padre de familia. Es más parecido a eso que al tener miedo, ¿no? O sea, entiendo que mi padre, yo entiendo que mi padre está por encima de mí. Ese sería el temor de Yahvé. Versículo 3. Y se inspirará en el temor de Yahvé. No juzgará por las apariencias, ni sentenciará de oídas. Recordemos que la predicación del Mesías, de Jesucristo, siempre estuvo centrada en el anuncio del reino de Dios. El anuncio del reino de Dios. Y a la vez, Jesús tuvo la intención de mostrarnos que así como hay un reino de Dios, hay un reino de aquel que odia a Dios. De aquel que odia a Dios, al que llama el príncipe de este mundo, el padre de la mentira, y pues que quienes rechacen al Cristo, al Hijo de Dios, quienes rechacen a Dios mismo, quienes cometan ese pecado en contra del Espíritu Santo que nos otorga la salvación ganada por Cristo en la cruz, pues serán acreedores a ese castigo de que es la separación del amor de Dios, la separación de la visión eterna, de la visión celestial. Entonces, la predicación se inspirará en el temor de Yahvé y no juzgará por las apariencias. Imagínense ustedes que Jesús se hubiera guiado por las apariencias, pues él no hubiera elegido a 4 pescadores, no hubiera elegido a un cobrador de impuestos, no hubiera elegido cuando al menos 2 personas sospechamos que eran guerrilleros por sus apodos. Uno era Iscariote y el otro era Celote o Celotas, es decir, de una facción guerrillera del pueblo de Israel, del pueblo judío. Él no seguía por las apariencias. Ni sentenciará de oídas. Juzgará con justicia a los débiles, con rectitud a los pobres de la tierra. Herirá al hombre cruel con la vara de su boca, con el soplo de sus labios matará al malvado. Esta profecía de Isaías la podemos ver cumplida en el libro del Apocalipsis. ¿A quién se refiere el Apocalipsis y a quién se refieren los apóstoles en sus cartas cuando hablan del hombre cruel? Pues a aquel que nosotros conocemos como el anticristo, que no es el demonio, pues no es un ángel, es un hombre que vendrá a luchar en contra de la doctrina de Cristo, que será puesto en el poder y en un poder político, pues será arropado, ese sí, por
por el poder del infierno, por el poder del mal. Será arropado por el poder del mal, pero entendemos que se trata de un ser humano. Justicia será el ceñidor de su cintura, verdad el cinturón de sus lomos. Serán vecinos el lobo y el cordero, y el leopardo se echará con el cabrito. El novillo y el cachorro pasarán juntos. Un niño pequeño será su pastor. La vaca y la osa pasarán, juntas acostarán a sus crías. El león, como los bueyes, comerá paja. Hurgará el niño de pecho en el agujero del áspid. El áspid es una serpiente muy venenosa, una especie de cobra. Y en la ura de la víbora. Y el recién destetado meterá la mano. Nadie te hará daño, nadie hará mal en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento de Yahvé, como las aguas colman el mar. Oiga, ¿qué tiene que suceder para que todo esto pase? Es decir, para que el mundo, para que la creación sea restaurada a su sentido original. ¿Qué tiene que suceder? Tiene que ser conocido el nombre de Yahvé. Tiene que ser conocido, no el nombre. Tiene que ser conocido nuestro Dios. Dice, la tierra estará llena del conocimiento de Yahvé. Entonces, ¿de quién depende? Bueno, obviamente Dios en algún momento se mostrará y todos le verán. Eso no quiere decir que todos le conocen, porque en el lenguaje bíblico, conocer significa una relación íntima. Ese es el conocimiento. Y el verbo conocer se usa incluso para referirse a las relaciones sexuales entre parejas, entre esposos o entre hombre y mujer, vaya. Conoció a su mujer o no conoció a su mujer, no tuvo relación con ella. Este lenguaje es muy malinterpretado, al igual que se malinterpreta la palabra amor. Cuando se habla de amor en la Biblia, jamás se refiere al sexo. En la Biblia, relaciones sexuales o relaciones amorosas relaciones carnales, perdón, no tienen absolutamente nada que ver con el amor. El amor es mucho más grande y profundo que la relación carnal. Cuando hablamos de una relación de carne, siempre se usa el término conocimiento, y esto implica intimidad. Entonces, para que exista la restauración de la creación, a la que todos estamos esperando, que Cristo venga, reine y todo se restablezca y que el mundo viva en paz, tiene que darse el conocimiento de Dios. Y eso, hermano, le corresponde a usted y me corresponde a mí. Tenemos que trabajar para dar a conocer a nuestro Dios. Pidamos a nuestro Dios que mande más obreros a su viña, porque la cosecha es mucha. Aquel día, la raíz de Jesé, es decir, el Mesías, se alzará como estandarte de pueblos. Las naciones la buscarán y su morada será gloriosa. Pues los judíos que han rechazado a Jesús como el Mesías, ellos afirman que esto se refiere solamente al pueblo de Judá. Pero quienes entendemos la profecía por revelación del Espíritu Santo, en el nacimiento de Cristo, esta profecía del profeta Natán se ha cumplido. Y esa raíz de Jesé no es el pueblo de Israel. Es Jesucristo, Hijo de Dios, hecho hombre en el vientre de una virgen. Pues voy a repetir el versículo. Aquel día la raíz de Jesé se alzará como estandarte de los pueblos. Las naciones la buscarán y su morada será gloriosa. Oiga, muchos pueblos han elegido la cruz como parte de su símbolo patrio o algún signo de nuestra religión como símbolo patrio. Incluso nuestra nación se dice que se funda alrededor o siguiendo un estandarte de la Virgen de Guadalupe. Y con el tiempo, algunas naciones que voltearon hacia la masonería, pues cambiaron esos símbolos.
En el caso de nosotros se puso un águila. Pero algunos todavía conservan una cruz en sus banderas, porque las naciones se rindieron a Cristo. A partir de la época de la llamada Ilustración o Iluminación, que inicia en Inglaterra y Francia, a raíz de eso, pues Cristo empieza a dejar de ser el centro de las naciones y empiezan a poner como centro pues al hombre común. Y ya sabemos en qué ha parado todo eso. Aquel día volverá el Señor a mostrar su mano para rescatar al resto de su pueblo que haya quedado de Asiria y de Egipto, de Patros, de Cus, de Elam, de Sennaar, de Hamat y de las islas. Izará bandera a las naciones, reunirá a los desperdigados de Israel, agrupará a los dispersos de Judá, de los 4 puntos cardinales. Y si está hablando del pueblo de Israel, ¿qué podemos tomar para nosotros, iglesia, que somos el nuevo pueblo de Dios? Pues lo mismo, oiga, ¿no ve usted que estamos bien dispersos? ¿No ve usted que por allá en Oriente hay iglesias ortodoxas que viven en un cisma constante con la iglesia de Roma? ¿No ve usted que hay una iglesia anglicana en donde el jefe de la iglesia es el monarca de Inglaterra o del Reino Unido? ¿No ha visto usted que en Alemania y en casi todo el norte de Europa reina el protestantismo, al igual que en los Estados Unidos? Bueno, estas son las divisiones y la dispersión de los hijos del nuevo Israel. Y más allá todavía, decía el Papa Benedicto, oremos por él ya en sus últimos días, decía el Papa Benedicto XVI o XVI, que hay una gran cantidad de paganos bautizados o de bautizados que viven como paganos. Esos también son el pueblo de Israel que se ha dispersado y al cual está llamando Cristo a reunir. Llegará el momento en que la iglesia triunfará, será victoriosa, porque la cabeza, que es Cristo, nos dará la victoria. Cesará la envidia de Efraín y acabará la opresión de Judá. Efraín no envidiará a Judá y Judá no oprimirá a Efraín. Igual tengo que traerlo a nuestro tiempo, porque ahorita ya no existen Judá y Samaria. Cuando el profeta se refiere a Efraín, se refiere al territorio de Samaria. En el territorio de Efraín estaba la capital del reino del norte. Y en la ciudad santa de Jerusalén, que estaba en el territorio de Judá, es donde se llevaba el culto como Dios lo había pedido, el culto en el templo, el culto delante del arca de la alianza. Cesará la envidia de Efraín. El reino del norte es el que se separa de la ciudad santa. Es el reino del norte quien se separa de la ciudad santa. Y curioso que también en nuestros pueblos, en nuestro tiempo moderno, sean países de muy al norte quienes estén separados de la Iglesia Católica. También los orientales, ¿no? Pero en especial Europa, en la parte norte, proliferó el protestantismo. Y en América podemos decir lo mismo. La parte norte de nuestro continente es protestante y la parte sur, aunque con muchas deficiencias y con mucha tristeza disminuyendo cada día, sigue siendo católico. Pues, ¿cuál es la razón, oiga? Y aquí el profeta Isaías dice que Efraín, es decir, el reino del norte, tenía envidia de Judá. ¿Cuál era la envidia? Que Judá tenía el templo y que Judá tenía también el arca de la alianza. ¿Qué tenemos nosotros en la Iglesia Católica, hermanos? Tenemos el templo, que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia misma, pero también tenemos el arca de la alianza. Ellos no tienen el arca de la alianza. El Señor Dios, el Dios verdadero, en el Antiguo Testamento, habitaba en un lugar.
Es decir, era el lugar para ir a adorar a Dios, fue siempre el arca de la alianza. El lugar para adorar a Dios fue el arca de la alianza. En el Nuevo Testamento sigue habiendo una adoración en el arca de la alianza. ¿Qué había en el arca de la alianza? En el arca de la alianza estaban las tablas de la ley, es decir, la palabra de Dios, sus mandamientos. Ahí era uno de los principales contenidos del arca de la alianza. Estaba también la vara de Aarón, que Dios había hecho florecer una vara seca con flores de almendro para decirle al pueblo de Israel: este es mi consagrado, este es mi sumo sacerdote. Es decir, la vara que representa la autoridad dada por Dios a sus consagrados estaba en el arca de la alianza. ¿Qué más había en el arca de la alianza? Oiga? Un plato de maná, pan bajado del cielo. Probablemente mis hermanos ortodoxos tienen el pan bajado del cielo también. Entonces, ellos tienen la Eucaristía, pero mis hermanos protestantes no, oigan. Y entonces, como no lo tienen, es más fácil decir que los católicos somos idólatras porque adoramos un pedazo de pan. Oiga, no, nosotros no adoramos a un pedazo de pan. Nosotros sabemos que ese pan ya no es pan, es el cuerpo de Cristo. Mis hermanos protestantes pues tienen las tablas de la ley, tienen la palabra de Dios, mocha porque le quitan los libros deuterocanónicos, pero la tienen. Pero no tienen la vara de Aarón, no tienen el pan bajado del cielo. Mis hermanos ortodoxos tienen la palabra de Dios, las tablas de la ley, tienen el pan bajado del cielo, pero no tienen la vara de Aarón, que es el representante de Dios en la tierra, el vicario de Cristo, que es Pedro, y aquellos que le han sucedido en el gobierno de la iglesia, en el gobierno espiritual y físico de la iglesia. Ese es el arca de la alianza. Entonces dice el profeta Isaías que Efraín envidiaba a Judá, porque ellos se quedaron con el arca de la alianza. Entonces Efraín construyó una religión a su manera. O sea, el norte, Samaria, construyó un culto a su manera. Judá siguió teniendo el culto, no sin errores. Ellos tuvieron momentos idolátricos también. Se llegó a meter un ídolo en el templo de Jerusalén, bajo el reinado de Ahaz. Se puso un altar a un Baal, a un demonio, ahí en el templo de Jerusalén. Pero el culto al Dios verdadero se siguió llevando ahí. Y el sumo sacerdote, descendientes de la tribu de Leví, como Dios lo había mandado, se siguió dando ahí. En nuestro tiempo, la iglesia permanece firme. Desde Pedro, Lino, Cleto, Clemente, etcétera, etcétera. Entonces, hasta nuestros días. Por la imposición de manos se da la sucesión apostólica que nosotros tenemos. Y eso no lo tiene ninguna otra iglesia. Y entonces, como es muy difícil refutar eso, pues se dan argumentos como aquel vocero que tenía un presidente que cuando decía algo el presidente, y era muy evidente, todos lo habíamos oído el otro día, salía a decirnos lo que el presidente quiso decir. Y entonces toman la escritura para decirnos que lo que la escritura quiso decir no es lo que dice. Bueno, muy bien. Efraín tenía envidia de Judá, pero hace una anotación aquí el profeta. Judá oprimía a Efraín. Y esto viene para nosotros, hermanos católicos. Yo lo invito, si a usted le gusta la apologética, haga usted una verdadera apologética, que invite y que llame a la conversión. No la apologética del vamos a agarrarnos todos a bibliazos a ver quién gana. No gana nadie, oiga. Con bibliazos no gana nadie. Si usted va a tener un diálogo con un hermano separado, no le oprima, aunque usted sea un gran conocedor de la escritura, no le humille. Judá oprimía a Efraín.
Versículo 14. Juntos atacarán la Filistea marítima, a una saquearán a los hijos de Oriente. Su mano caerá sobre Edom y Moab. Los amonitas serán sus vasallos. Oiga usted tanto el mal que es esa Filistea de Oriente, ese enemigo que viene del mar, ese enemigo, del pueblo de Dios, que siempre está agrediendo, como los que vienen de Oriente están avanzando. El mal que viene disfrazado de ideologías, que le habla bonito a la gente, no deja de agredir, no deja de atacar. Ve usted en los congresos de todos los estados de este país, en el congreso mismo de nuestra nación y en los congresos de Argentina, de Chile, de Perú, de Bolivia, de Uruguay, de Ecuador, de Colombia, tratan de imponer por la fuerza leyes contrarias a la voluntad de Dios. Ese enemigo no puede ser vencido si el pueblo de Dios continúa dividido. Y luego un gran temor por el avance del Islam, sobre todo en Europa, e incluso ya aquí en México empieza, en el sureste de México empieza a haber comunidades, ya hay mezquitas aquí en México, porque hay un gran avance de la religión musulmana. El Islam sigue avanzando y ¿sabe cómo se va a detener eso? Oiga, dice el versículo 14, juntos Efraín y Judá, juntos aquellos que estaban divididos. Dice el Señor en su oración, en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan, en su intercesión al Padre por nosotros. Padre, te pido que sean uno como tú y yo somos uno para que el mundo crea. Y luego nos preguntamos por qué el mundo no cree. Porque no somos uno. Si no somos uno entre católicos, todavía están peleando que si los tradis, que si los progres, oiga, no podemos ser de Pablo, de Pedro o de Apolo, tenemos que ser de Cristo. Tenemos que ser de Cristo. Pues la invitación es a buscar y luchar, trabajar por la unidad de la iglesia. Secará Yahvé el canal de Egipto y agitará su mano contra el río. Con la violencia de su soplo lo partirá en 7 arroyos y se podrá atravesar en sandalias. Habrá un camino real para el resto de su pueblo que haya sobrevivido de Asiria, como lo hubo para Israel cuando subió del país de Egipto. Y en estos versículos, pues Dios allana el camino para que su pueblo avance, para que su pueblo retorne a Él. Porque Dios quiere que todos sus hijos vuelvan. Dios quiere que todos sus hijos estemos sentados en torno a Él, disfrutando la presencia gloriosa de nuestro Dios el día de nuestra salvación. Y vamos a rezar el capítulo 12 porque es un salmo. Yo le invito, hermano, que si usted tiene su Biblia a la mano, pues abra el capítulo 12 del libro del profeta Isaías. Si no, pues trata de repetirlo junto con un servidor para pedir a nuestro Dios, para dar gloria a nuestro Dios, para darle gracias, para pedir por nuestra salvación y la de todos los hombres. Aquel día dirás, yo te alabo, Yahvé, pues aunque te airaste contra mí, se ha calmado tu ira, y me has devuelto el consuelo. Este es Dios mi Salvador, estoy seguro y sin miedo. Yahvé es mi fuerza y mi canción, Él es mi salvación. Sacaréis agua con gozo de los fontanares de salvación, y diréis aquel día, dad gracias a Yahvé, aclamad su nombre, divulgad entre los pueblos sus hazañas, pregonad que es sublime su nombre. Cantad a Yahvé, porque ha hecho proezas, algo digno de alabarse en toda la tierra. Gritad de gozo y de júbilo, moradores de Sión. Grande es en medio de ti el Santo de Israel. Gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios. A ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Hermano, yo le deseo que la palabra de Dios penetre en su corazón y espere ya no la llegada del Mesías, sino su retorno, para que todo esto se restaure y que todos tengamos pleno conocimiento de nuestro Dios, es decir, plena intimidad con Él, con el que nos creó para estar con Él. Y le invito también a que se suscriba al canal, le dé like a los videos, comparta, active la campanita, comparta con quién, con aquel que usted piense que le pueda hacer bien escuchar la palabra de Dios. Que Dios le bendiga.